Esta conferencia trata sobre el movimiento en dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones es el movimiento que ocurre sobre un plano. En la conferencia anterior hablamos de movimiento en una dimensión, que es el movimiento que ocurre a lo largo de una línea recta. Vamos a ver básicamente tres cosas en esta conferencia. Una de ellas es, vamos a hacer el análisis general del movimiento y vamos a coger dos casos importantes o interesantes, que es por ejemplo el movimiento de un proyectil, y vamos a ver también el movimiento de un objeto que se mueve girando en un círculo, como por ejemplo un caso que ejemplifica esto es por ejemplo la Luna dándole vueltas a la Tierra o la Tierra dándole vuelta al Sol, o en algunos modelos básicos de los átomos, pues sencillos, ¿verdad?, de los electrones dándole vuelta a un átomo, cosas por el estilo. También puede ser el movimiento de una rueda en un eje y así por el estilo. Así que vamos a hablar sobre movimientos en dos dimensiones. Vamos a ver esos dos casos, el movimiento de proyectiles, el movimiento de un objeto que se mueve en un círculo, y vamos también a hablar un poco sobre la velocidad relativa. Así que esos son los tres temas que vamos a ver en la conferencia de hoy. Recuerden que el movimiento en una dimensión, lo único que requería era una coordenada, ¿verdad? Que habíamos quedado que si un objeto se está moviendo a lo largo de una línea recta, para especificar la posición yo solamente necesito un punto de origen, el punto que llamamos inicial, y una coordenada que me mide la distancia que hay del objeto a ese punto de origen. Recuerden que típicamente el punto de origen se toma como 0, así que usualmente este es el 0 de coordenada. Así que el vector de posición siempre es un vector que apunta a lo largo de esta línea recta. Si el objeto se encontrara, por ejemplo, aquí, digamos que esto es una persona, pues entonces el vector de posición va a ser el vector que va desde el origen apuntando hacia donde está la persona. Ese es nuestro vector de posición. Ese vector de posición solamente tiene un componente en X, porque está a lo largo de la dirección horizontal. Así que ese vector de posición, si yo lo fuera a escribir en la notación de vectores, sería simplemente la coordenada X en la dirección horizontal, que está denominada por la letra I con el sombrerito encima. En particular vimos, cuando hicimos el análisis en una dimensión, desarrollamos una serie de ecuaciones, una serie de ecuaciones que se pueden utilizar para calcular la posición, la velocidad, la aceleración de un objeto y de hecho también el tiempo, ¿verdad?, que le tomaba moverse de un lugar a otro. Una de esas ecuaciones era la ecuación que decía que la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fue una de esas ecuaciones que desarrollamos. Esta ecuación me dice cómo calcular la posición final si conozco la posición inicial, la velocidad inicial, y conozco la aceleración del objeto. Todo lo que me hace falta es saber entonces el tiempo, y una vez que sé el tiempo, pues entonces puedo saber en qué posición va a estar ubicado ese objeto. El movimiento en dos dimensiones es simplemente una generalización de esto. El movimiento en dos dimensiones, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta misma ecuación, pero generalizada para dos dimensiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a estar hablando, recuerden que X, en esta notación esta X es X final, por si acaso. Así que por lo tanto, lo que voy a hacer es que en vez de estar usando las X aquí, voy a usar las R, y la generalización para dos dimensiones es la siguiente. De hecho, esta generalización es válida para más de dos dimensiones también, para tres dimensiones, como van a ver. Así que la generalización de esta ecuación es decir que el vector de posición final, R, podemos ponerle F aquí si quieren, más adelante posiblemente nos olvidemos de ese suscrito, no nos va a hacer mucha falta, va a ser la posición inicial dada por el vector de posición RI más la velocidad inicial pero dada por el vector de velocidad, y
más un medio, la aceleración, que también es un vector, por el tiempo al cuadrado. Así que la generalización la vamos a hacer simplemente recordando, cambiando estas cantidades que en una dimensión son simplemente números, en dos dimensiones la cambiamos a vectores. Así que para la posición final vamos a usar el vector de posición final, para la posición inicial el vector de posición inicial, para la velocidad inicial el vector de velocidad inicial y para la aceleración el vector de aceleración. Recuerden que este es el caso, esta ecuación era válida para un movimiento que tiene aceleración uniforme. Así que esta es la ecuación para describir el movimiento de un objeto que se mueve con una aceleración uniforme en más de una dimensión. Recuerden entonces que el vector de posición, R, lo podemos escribir como la suma de los componentes en X y el componente en Y. Así que si recordamos que la velocidad también es un vector y tiene dos componentes, componente en X y componente en Y cuando estamos en dos dimensiones, y la aceleración va a tener también dos componentes, uno en X y uno en Y. Así que vamos a decir que V va a ser Vx en la dirección de X más Vy en la dirección de Y. Y la aceleración también va a ser la aceleración a lo largo de X más la aceleración a lo largo de Y. Si recordamos eso, entonces podemos sustituir esas tres cantidades aquí y nos vamos a dar cuenta que Rx va a ser igual a Rx inicial más Vx inicial por t más un medio a x por t cuadrado, y Ry va a ser Ry inicial más Vy inicial por t más un medio a y por t cuadrado. En otras palabras, la diferencia entre una dimensión y dos dimensiones es que el número de ecuaciones se multiplica por 2. Si se fijan, esta era la ecuación para movimiento en una sola dimensión. Lo que pasa es que cuando estábamos hablando de una dimensión no había que usar estos suscritos aquí de las X. Habíamos usado la X para la posición ya de una vez. Y como tanto la aceleración como la velocidad están en la misma dirección, en la dirección que se mueve el objeto, pues tampoco había que poner las X aquí. Así que ahora lo que hay que darse cuenta es que lo que hicimos fue tomar la ecuación de una dimensión y convertirla a dos ecuaciones. Una para el eje de X y otra para el eje de Y. Y con esta ecuación básicamente podemos resolver los problemas, casi todos los problemas que son interesantes de movimientos dos dimensiones. Y el primero que vamos a ver es que vamos a analizar el movimiento de un proyectil. Así que vamos a hacer ese análisis y vamos a estar utilizando únicamente estas dos ecuaciones que aparecen aquí. De nuevo, ¿cómo yo llegué a estas dos ecuaciones? Lo que tienen que hacer es simplemente tomar esta ecuación, que es la ecuación general, y sustituir R por Rx más Ry, V por Vx más Vy, A por Ax más Ay, ¿verdad? Como aparece aquí. Si sustituyen estas tres cantidades van a sacar estas dos ecuaciones. Así que con estas dos ecuaciones que vamos a trabajar, y vamos a trabajar el caso de un proyectil. Bueno, ¿qué es un proyectil? Un proyectil es cualquier objeto que se lanza al aire, ¿verdad?, sobre la superficie de la Tierra, y que sobre el cual no hay nada que lo siga impulsando, ¿verdad? Por ejemplo, una bola que uno lanza al espacio y uno la tira, es un ejemplo de un proyectil. Básicamente el objeto, una vez que usted le da el empujón inicial, él no tiene más ninguna ayuda, ¿verdad?, para seguirse moviendo. Así que una bola o una piedra, cualquier objeto que se lanza al espacio,
sobre la superficie de la Tierra es un proyectil. Podría ser un proyectil, por ejemplo, una flecha que uno tira con un arco. Una vez que la flecha sale del arco, no hay más nada que la esté empujando, así que ella va a describir un movimiento similar a este. Un proyectil puede ser la bala que sale disparada de un cañón o de una pistola. Un proyectil puede ser también, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Una de las cosas que se hacía para los bombarderos era calcular dónde caía una bomba. Pues una bomba que se deja caer de un avión es también un caso de un proyectil. Y así sucesivamente. ¿Qué cosa no es un proyectil? Bueno, en esta definición de proyectil no sería un proyectil. Por ejemplo, un misil que se lanza desde una de estas, que se lanza, digamos, de un camión o de una base, o un cohete, porque esos tienen combustible. Y el combustible les va a seguir manteniendo el movimiento al objeto, ¿verdad? Según se quema el combustible, se le sigue dando impulso al objeto. Así que un cohete no sería una definición de proyectil, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí ahora mismo. Muy bien, el análisis del movimiento de un proyectil tiene por lo menos cerca de 400 años de hecho. De hecho, una de las personas que lo trabajó fue Galileo, cerca de 1602, por ahí por el estilo. Galileo siempre estuvo preocupado, ¿verdad?, por su situación económica, y entre las cosas que hizo Galileo para ganar dinero fue precisamente hacer análisis de proyectiles para el ejército en Italia. Así que lo que se dio cuenta, o el análisis que vamos a estar haciendo, sigue las ideas de Galileo básicamente, y la idea principal aquí, y fue lo que se dio Galileo a través de la experimentación, es que cuando uno tiene un proyectil, como en los casos de cualquier proyectil, uno puede descomponer el movimiento del proyectil a lo largo de las dos dimensiones, como hicimos aquí, poniendo ecuaciones para el eje de X y para el eje de Y. Pero también Galileo se dio cuenta de algo interesante, y era que en el caso de los proyectiles, la aceleración o el vector aceleración solamente es en una dimensión. Así que aunque el movimiento es en dos dimensiones, la aceleración del objeto es en una sola dimensión, y es hacia abajo. Así que mientras este proyectil se mueve por el aire, está acelerando, y lo sabemos porque la velocidad del proyectil está cambiando. La velocidad del proyectil cambia en todo momento, así que hay una aceleración. Pero lo que se dio cuenta Galileo es que la aceleración es hacia abajo siempre. Así que no importa en qué posición se encuentre el proyectil, la aceleración es siempre hacia abajo, y no solamente eso, sino que siempre es la misma, es constante. Y esa aceleración es la aceleración que llamamos hoy día la aceleración de gravedad, y la representamos por la letra G. Así que lo que estamos diciendo, lo que acabo de decir es lo siguiente, que el vector aceleración, que tiene dos componentes, uno en X y uno en Y, lo que hemos dicho es que el componente en X es 0, porque si es hacia abajo, no tiene componente en la dirección de X, así que esta cantidad es 0. Y esta cantidad es una constante, es la misma siempre. Y como apunta hacia abajo, vamos a darle un signo negativo. Así que AY es lo que llamamos la aceleración de gravedad, y la vamos a tomar como negativo 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Así que por lo tanto lo que hemos dicho aquí es que la aceleración va a ser siempre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado en la dirección de Y. El signo menos aquí pueden verlo, ¿verdad?, como indicando que la dirección de la aceleración es el opuesto a la dirección de Y, ¿verdad? Normalmente el eje de Y lo vamos a dibujar apuntando hacia arriba, y esa es la dirección que apunta la J minúscula que hay aquí, el vector que da la dirección en el eje de Y. Así que lo que dice este signo negativo es simplemente que la aceleración apunta en la dirección contraria a la que definimos como la dirección de Y. Así que sabiendo esto, todo lo que tenemos que hacer es volver aquí a nuestras ecuaciones, y para el caso del proyectil,
sustituir aquí a X por el valor de 0, o sea que este término sería 0, desaparecería. Y entonces aquí, en vez de poner a Y, vamos a poner negativo 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y esas van a ser entonces las ecuaciones para el proyectil. Así que déjenme hacer eso un momento. Vamos a pasar estas ecuaciones al lado. Vamos a ponerlas por aquí en alguna esquinita. Muy bien. Así que estas son nuestras ecuaciones. Para el proyectil, lo que estamos diciendo, lo que acabamos de decir es que AX va a ser 0. Y hemos dicho que AY va a ser menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Así que nuestras ecuaciones se reducen ahora simplemente voy a dejar aquí por ahora, como les había mencionado hace unos instantes, ¿verdad? La aceleración de gravedad se denota por la letra G. ¿Está bien? Así que vamos a decir que G, vamos a usar el símbolo G en vez de AY. Así que vamos a decir aquí un medio de G por T cuadrado y acordarme también que el signo es un signo de negativo aquí, ¿verdad? Así que esto es BI, Y por T menos un medio GT por T cuadrado. Estas son nuestras dos ecuaciones. Estas son las ecuaciones que describen el movimiento de un proyectil. No necesitamos más nada para describir el movimiento de un proyectil. Ok, bueno, ¿qué cosas específicamente queremos saber sobre un proyectil? Vamos a hablar de eso un momento. Hay básicamente dos cosas que nos interesan de los proyectiles, ¿verdad? Si uno lanza un proyectil, uno le interesa saber qué distancia recorre, ¿verdad? Cuán lejos cae el proyectil. De nuevo, para una persona que es un artillero en la época de Galileo, están tirando balas de cañón, uno quiere saber dónde va a caer, ¿no? Así que una de las cosas que queremos saber es dónde va a caer, cuál es lo que llamamos el alcance o la distancia a la que cae el proyectil desde el lugar que se lanzó. La otra cantidad que es de particular interés es la altura máxima a la que viaja el proyectil. ¿Cuánto es lo más alto que puede llegar? En la Segunda Guerra Mundial, pues las personas que eran artilleros también y disparaban a los aviones que estaban volando, pues ellos querían saber, tener una idea de cuán alto era que podía llegar la bala que ellos estaban disparando, ¿no? Si el avión estaba más alto que eso, pues no vale la pena realmente dispararle porque era un gasto de las municiones. Así que son dos cosas las que nos interesan. Nos interesa la distancia máxima a la que cae, que llamamos el alcance, y nos interesa saber la altura máxima que va a tener ese proyectil. Y eso es lo que vamos a calcular aquí, usando nuestras dos ecuaciones. Noten que lo que voy a hacer, déjenme quizás hacer un dibujo un poquito distinto, pero más simple. Vamos a dibujar aquí nuestro eje de coordenadas. Bueno, vamos a dibujar primero que nada la superficie en la que vamos a estar disparando el proyectil. Sabemos que el proyectil va a estar haciendo un arco. Una de las cosas que demostró Galileo en el 1602 era que esas curvas era lo que se llama una parábola. Se puede demostrar matemáticamente que es una parábola. Así que queremos saber el alcance, que le voy a llamar R. R mayúscula va a ser esta distancia que recorre el proyectil. Y me interesa también saber la altura máxima a la que sube. Y a esa altura le voy a llamar H. Así que para la altura máxima voy a usar la letra H. Para la distancia máxima o el alcance le voy a llamar R. Y lo que voy a hacer es que, como quiero saber, entre otras cosas, la posición del objeto, del proyectil, necesito un eje de referencia, un eje de coordenadas. Y lo usual, lo más cómodo en estos casos, es que lo hagamos en el punto donde el proyectil sale disparado. Así que voy a asumir que el proyectil sale al mismo nivel de la Tierra.
y ahí voy a poner mi origen de coordenadas. Así que sobre esto vamos a colocar un eje de coordenadas. Así que este va a ser nuestro eje de la Y, y obviamente el eje de la X va a estar en la misma dirección de la superficie. Así que este es nuestro eje de Y, este es nuestro eje de X. Y noten que si el proyectil sale disparado de aquí, pues entonces la posición inicial que tiene el proyectil es el origen de coordenadas. Y esa era la idea. La idea era que el origen de coordenadas estuviera en el mismo lugar donde el proyectil salía disparado. Aquí es conveniente hacerlo de esa manera. Es un ejemplo que les voy a hacer más adelante. Vamos a ver que no siempre uno quiere poner el origen de coordenadas en el punto donde el proyectil sale disparado, ¿verdad? Pero aquí es mucho más cómodo. Así que si lo hago de esta manera, noten que la coordenada inicial, la posición inicial que está el proyectil, ese origen de coordenada que sería X inicial, Y inicial, esas coordenadas, sería la coordenada 0, 0, o sea que ambas posiciones iniciales, tanto a lo largo de X como a lo largo de Y, ambas son 0. Por supuesto, cuando el proyectil caiga aquí, la coordenada de ese punto va a ser X igual a R y Y igual a 0, ¿verdad? De nuevo, estamos en la misma dirección horizontal, así que si esta coordenada Y era 0, pues esta coordenada Y aquí también tiene que ser 0. Así que lo que voy a hacer es que voy a tomar mis dos ecuaciones, las mismas dos ecuaciones que hemos escrito aquí, y las vamos a usar ahora aquí. ¿Qué necesito darme cuenta? Bueno, recuérdense que Rx y Ry se referían al vector, los componentes del vector de posición original o inicial, ¿verdad? Y los componentes del vector de posición son las coordenadas, así que Rx inicial y Ry inicial son las coordenadas de la posición del proyectil inicialmente. Esas coordenadas quedamos que eran 0, 0. Así que estas dos cantidades aquí van a ser 0. Por otro lado, cuando el proyectil llegue hasta acá, le va a tomar cierto tiempo, ¿verdad? Digamos que le toma 5 segundos, por decir un número. Si yo pongo esos 5 segundos aquí, yo voy a tener la posición final a lo largo de X, y aquí tengo la posición final a lo largo de Y. Así que, en el caso de X, la posición final sabemos que es R. Así que, cuando el tiempo sea el tiempo que le toma al proyectil en caer, sabemos que esta distancia aquí va a ser R. En el caso de Y, lo que va a pasar es que la posición final va a ser 0. La coordenada final es 0. Así que esta ecuación se puede simplificar haciendo esos ajustes, ¿verdad? Diciendo, primero que Rx va a ser R, la distancia recorrida, recordando que Rxy es 0, así que lo único que me va a quedar aquí va a ser Vx inicial por T. Y la segunda ecuación se va a simplificar también porque tanto la posición inicial en Y como la posición final en Y, ambas son 0. Así que las dos cantidades aquí son 0. Y me quedaría una ecuación sencilla que dice que 0 es igual a V inicial Y por T menos 1 medio G por T cuadrado. Así que este es el caso, la forma que se simplifican estas ecuaciones para esta situación en que el proyectil sale de una posición y cae a la misma altura más adelante. Vamos a ver, ¿verdad? El proyectil no tiene que ser así. Si yo considero un proyectil como el caso de un avión que viene volando y deja caer una bomba aquí arriba, pues ahora la posición inicial no es 0, 0, ¿verdad? No necesariamente es 0, 0. Así que estas ecuaciones son específicamente para este caso que he dibujado aquí. Bueno, ¿qué es lo que yo quería saber aquí? Yo quería saber cuánto era la distancia o el alcance, la distancia a la que cae el objeto. Así que yo lo que puedo hacer con este par de ecuaciones es, noten que el tiempo yo no lo conozco,
es una desconocida, pero la velocidad del proyectil es algo que podemos saber. En el caso de un cañón o de un rifle, una pistola, incluso de una persona, de un jugador de béisbol que tiene una bola de béisbol, esa velocidad inicial se puede conocer y en general, ¿verdad?, la conocemos. En general la conocemos. Un rifle o un cañón, una de las cosas que se especifica, ¿verdad?, el manufacturero es con qué velocidad sale el proyectil. Es algo que es trivial, ¿verdad?, una información que es obvia, que uno quiere saber, ¿verdad?, trivial en ese sentido. Es obvio que yo quiero saber con qué velocidad sale. Así que recuerden que V es un vector de velocidad, la velocidad con que sale inicialmente el proyectil, y esa velocidad tiene que tener componentes, ¿verdad? Este es el vector de velocidad y va a tener un componente a lo largo de X que vamos a llamar Vx, y este es el Vx inicial, y un componente a lo largo de Y que va a ser lo que llamamos Vy inicial. Esos son sus componentes. Así que yo tengo que saber dos cosas, ¿verdad? Cuando yo digo que sea la velocidad, tengo que saber cuánto es su magnitud y tengo que saber cuánto es su dirección. Su dirección es este ángulo que vamos a llamar Z. Así que algo que ya sabíamos de movimiento, cuando hablamos de descripción del movimiento, era que los componentes de V, ¿verdad? V inicial, Vx inicial, sería V inicial por el coseno de Z, y el componente en Y de la velocidad inicial, Vy inicial, sería V inicial por el seno de Z. Así que yo todo lo que tengo que saber es la velocidad inicial, entiéndase, la magnitud de la velocidad, que es la Vi aquí, y además tengo que saber la dirección, que es Z, que es la que he puesto aquí. Así que estas dos cantidades son conocidas, ¿verdad? En general se saben. Lo único desconocido aquí es el tiempo. Así que yo lo que voy a hacer, G, recuerden que es conocida, G era 9.8 metros por segundo cuadrado. Así que yo lo que voy a hacer, como me interesa saber, es poder calcular R, lo que voy a hacer es que voy a tomar esta ecuación, la voy a despejar para el tiempo. Voy a sustituir el tiempo aquí y así voy a obtener una ecuación que no depende en nada del tiempo. Esa es la idea que voy a perseguir, ¿está bien? Así que vamos a tomar nuestras dos ecuaciones de nuevo, estas de aquí. Y vamos a trabajar con ellas, especialmente con la segunda. Noten que la segunda ecuación la puedo escribir como que Vy inicial es igual a 1/2 G por T cuadrado. Vy inicial por T, ¿verdad? Vy inicial por T es igual a 1/2 G por T cuadrado. Así que puedo cancelar una T aquí. Si cancelo, aquí tengo T y aquí tengo T cuadrado, así que puedo cancelar una, me queda una T aquí. Tengo que Vy inicial es 1/2 G por T, y por lo tanto T tiene que ser igual. Despejo para T aquí, multiplicando por 2 a ambos lados y dividiendo entre G. Así que tendríamos que T sería 2 Vy inicial entre G. Así que tengo una expresión para el tiempo. Este es el tiempo que le toma al proyectil caer. Este es el tiempo que le va a tomar al proyectil caer hasta el otro lado. Así que si nos interesara este tiempo, esta sería la manera de calcularlo. Lo que nos hace falta saber es cuánto es el componente en Y de la velocidad inicial. Sabemos cuánto es la aceleración de gravedad. Sería cuestión de sustituir los números aquí, tendríamos el valor de T. Bueno, pero yo lo que quería era sacar este valor de T para sustituirlo en esta ecuación. Así que voy a hacer eso. Por lo tanto, R sería Vx inicial por T, y quedamos que T va a ser 2 Vy inicial entre G. Así que esto lo puedo escribir como 2 veces Vx inicial Vy inicial sobre G. Y esa es la expresión para el alcance.
la distancia que va a recorrer el proyectil. Recuerden que Vx y Vy son los componentes en X y Y de la velocidad inicial, así que yo podría sustituir estas cantidades en aquella ecuación y ahora podría escribir entonces esto así, ¿verdad? Sería 2 veces V inicial coseno de z, eso es Vx inicial, Vy inicial sería V inicial por el seno de z, y eso va dividido entre g. Así que lo puedo escribir finalmente como 2 veces V inicial al cuadrado por coseno de z por seno de z sobre g. Y por cierto, esta cantidad 2 veces el coseno de z por seno de z, puedes repasar su libro de precálculo. 2 coseno de z, seno de z es lo mismo que seno de 2z. Así que uno podría simplificar todavía esta ecuación, pero yo lo voy a dejar por ahora así. Así está bien, la podemos trabajar. Así que aquí tengo la expresión para calcular el alcance del proyectil. Para el alcance del proyectil de este tipo, ¿verdad? Un proyectil que sale desde la altura 0 y cae a la altura 0 de nuevo. Esa sería la manera de calcular su alcance. ¿Qué otra cantidad dije que me interesaba? Dije que me interesaba la altura máxima. Que vamos a hacer eso ahora. La altura máxima. Vamos a calcular la altura máxima del proyectil. Así que la altura máxima del proyectil está medida en la dirección de Y. Y la manera que lo voy a hacer es la siguiente. Lo que voy a hacer es darme cuenta que la altura máxima, el desplazamiento máximo va a ocurrir a la mitad del tiempo. Este proyectil, si le toma 5 segundos en llegar desde que sale hasta que recorre su alcance, si fueran 5 segundos por decir un número, pues entonces a mitad de ese tiempo tendría que estar en la altura máxima. En 2.5 segundos tendría que estar en el punto más alto de su trayectoria. Así que todo lo que tengo que hacer para sacar la altura máxima es sustituir este tiempo que aparece aquí por la mitad del tiempo. De nuevo, recuerden que la posición inicial era 0, así que esta parte no va a aparecer en ningún lado. Y ahora esta distancia recorrida es la distancia recorrida a lo largo del eje de Y. Sería entonces nuestra altura máxima h. Así que vamos a tomar esta ecuación de aquí. Vamos a trabajar con ella. Ok. Me dejó fuera varias cosas, pero no importa. Esto era V Y inicial por T menos 1 medio G por T cuadrado. Esa era nuestra ecuación. Así que lo que estamos diciendo es que la altura máxima RY tiene que ser igual a H. Esta es la distancia recorrida, la altura máxima, pues le habíamos llamado H. Y había que recordar que la posición inicial en Y era 0. Así que esta ecuación quedaría H igual a VY inicial por T menos 1 medio G por T cuadrado. Y lo que les decía ahorita era que ya yo había sacado una expresión para el tiempo, ¿lo ven aquí? Ya yo había descubierto que el tiempo que le tomaba en recorrer toda la trayectoria era 2VY inicial sobre G. Y lo que les dije era que para llegar al punto de la altura máxima, todo lo que necesito ahora es la mitad del tiempo, la mitad de ese tiempo. Así que para la altura máxima, el tiempo es el tiempo requerido es la mitad de lo que habíamos encontrado anteriormente, la mitad de esto. La mitad de 2VY
inicial entre G, la mitad de este tiempo, y obviamente si multiplico un medio por esta cantidad me va a dar simplemente VY inicial sobre G, ¿verdad? Se va a cancelar el número 2. Así que ahora es cuestión de ¿qué? De sustituir este tiempo aquí, en esta ecuación. Así que la altura máxima H va a ser ¿cuánto? H va a ser, por lo tanto, VY inicial por T, que sería VY inicial sobre G, menos un medio de G por VY inicial sobre G al cuadrado. Noten que aquí me va a quedar VY inicial al cuadrado y aquí me va a quedar G cuadrado. Así que esta G se va a cancelar con estas 2G cuadrados y me va a quedar solamente una G en el denominador. Y aquí tengo VY inicial por VY inicial, así que se va a quedar al cuadrado aquí. Así que esto va a ser VY inicial al cuadrado sobre G menos un medio VY inicial al cuadrado sobre G. Así que una cantidad menos la mitad de esa misma cantidad. Esto va a ser un medio VY inicial al cuadrado sobre G. O, para simplificar esto todavía un poquito más, vamos simplemente a decir que esto es VY inicial al cuadrado entre 2 veces G. Y esa es la expresión para la altura máxima. De nuevo, VY, recuerden que es V seno de Z. Así que yo podría hacer lo siguiente, yo podría decir H igual a VY inicial al cuadrado sobre 2G, ¿verdad? Podría decir V inicial seno de Z al cuadrado entre 2G, que sería V inicial al cuadrado por seno cuadrado de Z entre 2G. Y esa es la expresión para la altura máxima. Así que ya vimos que en el caso de este tipo de proyectil que está saliendo de una superficie horizontal, sale a lo que estamos llamando una altura 0 y cae a la misma altura, o sea, 0 de nuevo. Esa es la expresión para la altura máxima y la expresión para la distancia recorrida ya la vimos también. Así que vamos a hacer un ejemplo del uso de esas dos ecuaciones. Vamos a hacer este ejercicio. Así que vamos a tener un proyectil como el que acabamos de analizar, que se dispara de un terreno horizontal a una velocidad de 100 metros por segundo y el ángulo que está haciendo ese vector de velocidad con respecto a la dirección horizontal es 30 grados. Lo que queremos saber es cuál va a ser el alcance y su altura máxima. Así que noten que estamos diciendo que la velocidad inicial de ese proyectil es 100 metros sobre segundo. Esa es la magnitud de la velocidad. La dirección de ese vector quedamos que es 30 grados. Así que el componente en X, si me interesara hacerlo, sería de la velocidad inicial sería 100 por el coseno de 30 grados y el componente en Y sería 100 por el seno de 30 grados. Bueno, el alcance. Quedamos que el alcance R era dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de Z, seno de Z entre G. Así que ahí conocemos todas las cantidades. Noten que la velocidad inicial quedamos que son 100 metros sobre segundo, esto sería al cuadrado. Coseno de Z es el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es, si no lo recuerdan, es 0.866. El seno de 30 grados es 0.5. Y la aceleración de gravedad sabemos que es 9.8
metros sobre segundo cuadrado. Así que esto, si hacen el álgebra aquí, recuerden que sería 2 por 100 metros sobre segundo cuadrado por 0.866, ese es el coseno de 30, y el seno de 30 es 0.5. Así que habría que hacer un poquito de álgebra aquí. Y el resultado de esa cantidad es algo así como 883.7 metros. Ese es el resultado. 883.7 metros. Noten por si acaso, ¿verdad?, que arriba lo único que tiene unidades es esta cantidad aquí, que está al cuadrado. Así que en el numerador yo tengo metros sobre segundos al cuadrado, que es lo mismo que metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y en el denominador tengo metros sobre segundo cuadrado. De nuevo, recuerden su álgebra, su precálculo. Esto es m cuadrado sobre s cuadrado, el numerador, por el recíproco del denominador, que es s cuadrado sobre m. Así que la s cuadrado cancela, una de las m cancelan, y me queda el resultado final en metros, que es lo que tenía que pasar aquí. Bien, la altura máxima, vamos a calcularla. La altura máxima h, quedamos que iba a ser, teníamos la fórmula por aquí, v inicial al cuadrado, seno cuadrado de z entre 2g. Así que esto va a ser 100 metros sobre segundos al cuadrado. El seno de 30 grados, quedamos que era 0.5, iría al cuadrado, entre 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En términos de unidades pasa lo mismo de ahorita, metro cuadrado sobre segundo cuadrado entre metro sobre segundo cuadrado va a dar metro. Y si hacen todo eso en una calculadora, eso les debe dar algo así como 127.6 metros. Y ese es el resultado. Voy a hacer un segundo ejemplo sobre proyectiles para terminar los ejemplos de proyectiles. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a considerar una bola que viene rodando por encima de una mesa a una cierta velocidad de 10 metros por segundo. Y obviamente lo que va a pasar es que cuando la piedra llegue al borde, va a empezar a caer y va a llegar a cierta distancia que le vamos a llamar R de nuevo, que es el alcance. Note que este ejemplo es un poquito distinto al que hicimos anteriormente, porque ahora la posición inicial del proyectil no es necesariamente 0, 0. No está a la misma altura que donde cae, ¿verdad? Está a una cierta altura inicial. Así que lo que vamos a hacer es que este es un caso en donde es más conveniente mantener el eje de coordenadas aquí, el origen de coordenadas, mantenerlo exactamente en el lugar donde que coincide con el borde de la mesa, pero en el piso. Así que mi vector el eje de Y lo voy a poner justamente aquí, que va a ser nuestro eje de Y. Y nuestro eje de X entonces va a ser a lo largo del piso. Esto lo que quiere decir es que la posición inicial, el vector inicial, tiene, recuerden, dos componentes, ¿verdad? El X inicial, la posición inicial en X, más la posición inicial en Y. La posición inicial en X, o sea, X, Y y Y son las coordenadas de la posición inicial del objeto, que lo voy a tomar aquí justo en el momento en que empieza a caer, ¿verdad? Que se despega del borde. Y esa es la altura que en el ejemplo nos dice
que es 1 metro de altura. Así que por lo tanto las coordenadas de la posición inicial va a ser 0 a lo largo de X, porque estamos en el eje de coordenadas aquí, estamos sobre el eje de Y. Así que X va a ser 0, pero Y va a ser 1 metro. Así que X inicial es 0, pero Y inicial es 1 metro. Esa es la posición inicial. Lo otro que hay que darse cuenta aquí es que como la bola viene moviéndose en la dirección horizontal, la velocidad inicial, que también, ¿verdad?, usualmente tiene dos componentes, Vxy más Vyi. La velocidad inicial solamente va a tener componente a lo largo de X, ¿verdad? No tiene ninguna inclinación porque está corriendo en la dirección paralela a la superficie. Así que Vx va a ser nuestros 10 metros por segundo y Vy va a ser 0. Así que Vx inicial va a ser 10 metros sobre segundo y Vy inicial va a ser 0. ¿Está bien? Ese vector no tiene componente a lo largo del eje de Y, porque está en la dirección horizontal. Así que sabiendo eso podemos usar nuestras ecuaciones para X y para Y. Recuerden que Rx quedamos que era Rx final era Rx inicial más Vx inicial por T más 1 medio más 1 medio AX por T cuadrado. Pues recuerden que AX es siempre 0 porque estamos, en el caso de los proyectiles, no hay aceleración a lo largo de X, así que la ecuación no tiene ese tercer término, pero en Y sí. En el caso de Y sería R de Y final igual a R Y inicial más V en Y inicial por T menos 1 medio G por T cuadrado. Estas son mis dos ecuaciones. Y ahora puedo hacer estas sustituciones aquí. De nuevo, lo que queremos es calcular la distancia a lo largo de X, así que estamos buscando el valor del tiempo para el cual esta distancia recorrida sea R. Y lo voy a hacer igual que hice ahorita. Voy a coger la segunda ecuación, voy a despejar para el tiempo y voy a sustituir aquí. Así que en el tiempo que le tome a caer el proyectil aquí, esta distancia recorrida va a ser R. La posición inicial es 0. Así que esa ecuación es la misma que teníamos hace unos minutos atrás. Vamos a tener R igual a Vxy por el tiempo, igual que en el caso anterior. Aquí es donde la cosa cambia porque la velocidad en Y es ahora 0, por lo que dije aquí. La posición final en Y es 0, porque el objeto va a caer aquí en el piso y la coordenada Y aquí va a ser 0. Así que este valor de la posición final en Y es 0, pero esta posición va a ser 1 metro. Así que esta ecuación va a quedar, la segunda va a ser 0 igual a 1 metro. No lo voy a poner todavía en los números, ¿verdad? Pero esa RY va a ser 1 metro. RY inicial. Esta cantidad quedamos que es 0. Así que va a quedar menos 1 medio G por T cuadrado. Así que de esta ecuación voy a despejar de nuevo para T. Voy a sustituir aquí y así puedo obtener el valor de R. Así que de esta ecuación tengo que, para despejarla paso, digamos, el 1 medio GT cuadrado a un lado. Tendría 1 medio GT cuadrado igual a R Y inicial. Para despejar para T tengo que dividir entre G a ambos lados, multiplicar por 2 a ambos lados y tomar la raíz cuadrada. Así que T va a ser la raíz cuadrada de 2 veces RY inicial entre G. Y una vez que sepa cuánto es ese tiempo, lo puedo coger ahora mismo, ese tiempo, sustituirlo aquí. Y tengo la expresión para el alcance.
Así que voy a hacerlo. R sería entonces Vx inicial por la raíz cuadrada de 2 Ry inicial entre G. Así que todo lo que me falta para resolver el problema es sustituir los valores que conozco. Vx inicial, quedamos que era 10 metros por segundo, así que aquí iría 10 metros por segundo. La posición inicial en Y, que tiene la bola, es la posición justo antes de que empiece a caer de la mesa. Está a 1 metro de altura, así que esto sería 1 metro. Y esto es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Así que vamos a sustituir aquí. Tenemos ahora que este resultado sería la velocidad 10 metros por segundo, la raíz cuadrada de 2 veces por 1 metro, entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y si hacen esto, les debe quedar el resultado, en ese caso es 4.52 metros. Esto da 4.52 metros. Así que esa es la distancia a la que caería esta bola del borde de la mesa. Las unidades, noten, ¿verdad?, que aquí dentro tengo metros entre metros sobre segundo cuadrado, los metros cancelan. Así que dentro del radical, ¿verdad?, tengo metros sobre segundo cuadrado. Eso va a ser lo mismo que metros por segundo cuadrado sobre metros. Así que los metros van a cancelar. Me queda raíz cuadrada de segundo cuadrado, que es segundo. Así que todo esto aquí tiene unidades de segundos. Así que esto tiene segundos y aquí tengo metros sobre segundo. Así que al final tendría que los segundos se cancelarían y me quedaría todo el resultado en metros, que es lo que debe pasar. Así que este ejemplo ilustra, ¿verdad?, lo que pasa con los proyectiles en general. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de cuál es la posición inicial, pero no después que uno se da cuenta de ello, es cuestión de sustituir en las ecuaciones básicas para proyectiles, que son estas dos. Estas dos ecuaciones fueron las mismas aquí, como en el ejemplo anterior.